Buenos días, hermanos, buenos días a todos, buenos días para los que están aquí. Hoy es domingo 20 de abril de 2025. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, República Argentina. Esto para aquellos que van a ver a través de las redes esta prédica. Y damos gracias a Dios una hermosa mañana otoñal y estamos celebrando, recordando la resurrección del Señor Jesucristo. La Pascua, mis queridos, era una celebración judía, como muchos de nosotros sabemos. Una celebración judía. La Pascua, en hebreo Pesaj, en el hebreo significa pasar, o más bien pasar por alto. Hace referencia a cuando los judíos comieron por primera vez ese cordero con hierbas amargas, en tanto todavía eran cautivos allí en Egipto, todo el pueblo, pero estaban próximos a salir. La noche antes de salir celebran la Pascua y pasa el ángel de Dios matando a los primogénitos de los egipcios. Después lea el libro de Éxodo, narra esto. Pero las familias hebreas, no eran judíos, sino que eran hebreos, es decir, después les llamamos judíos, en fin. Las familias hebreas tenían que pintar con sangre de cordero los dinteles de las puertas. Entonces el ángel de Dios pasaba de largo, de allí la palabra Pesaj. Pesaj. En el inglés estaba viendo que la palabra Pascua se dice Passover. Passover es Pascua, que significa algo así como pasar por alto, una traducción más exacta de la palabra Pesaj. En la época del Señor Jesucristo se celebraba la Pascua y el Señor Jesús celebró la Pascua. En el Evangelio según San Juan hay 3 referencias a la Pascua. En el capítulo 2, en el capítulo 6 y en el capítulo 11. Probablemente el Señor Jesús haya celebrado estas 3 Pascuas. La primera vez que se habla de la Pascua, cuando el Señor Jesús va a Jerusalén a celebrar la Pascua, en esa ocasión, según el Evangelio, según San Juan, cuando Jesús llega al templo, encuentra el templo de Dios convertido en una cueva de ladrones, como él mismo dijo. Porque ahí estaban los cambistas. ¿Qué eran los cambistas? Los hombres que cambiaban dinero. Eran los arbolitos del templo de aquella época. Y hacían negociados porque venían algunos del extranjero con otras monedas distintas, entonces le cambiaban, en fin, era un negociado total. Y el Señor Jesús, según relatan 3 de los evangelios, agarró porque había animales, echó a los animales, volcó la mesa de los cambistas y pronunció estas palabras que ya había pronunciado el profeta. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han transformado en una cueva de ladrones. Y el Señor Jesús va a la fiesta de la Pascua, la última vez que va allí a la fiesta de la Pascua. Antes de entrar a Jerusalén, Jesús pasa por Betania, una aldea pequeña. Y dicen 3 evangelistas, donde los relatos de los evangelistas no son exactamente iguales, pero dice que en una cena allí, en una casa en Betania, que en realidad era la casa de un tal Simón, después estudian, de un tal Simón, un leproso, seguramente un leproso a quien el Señor Jesús había sanado. Y allí está también María, Marta y Lázaro. Y cuando están cenando, viene María, una de las hermanas de Lázaro, con un frasco de perfume. Los perfumes no se guardaban en frascos de vidrio, que el vidrio casi no existía, sino en un material que se llamaba alabastro. Entonces derrama perfume. 2 evangelistas dicen que María derrama perfume sobre la cabeza, unge la cabeza, y otro dice que también sobre los pies de Jesús. Probablemente haya hecho las 2 cosas María,
Y alguno comentó, algunos apóstoles y alguna gente que estaba ahí, particularmente Judas Iscariotes, comentó, pero qué desperdicio esto, qué desperdicio esto. Porque se podía haber vendido ese perfume que salen como 200 o 300 denarios y haber repartido ese dinero a los pobres. Jesús escucha esto y le dice, no, déjala, está bien lo que ha hecho. Porque ustedes siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero esta, para mi sepultura ha preparado mi cuerpo. Se preparaban los cuerpos para la sepultura. Y el Señor Jesús lo está haciendo y diciendo anticipadamente, para mi sepultura. Quiero decir esto porque hay algunas cosas importantes dentro de la muerte y resurrección del Señor, por supuesto, pero hay algunas referencias importantes que tienen que ver con pasajes del Antiguo Testamento, con pasajes proféticos del Antiguo Testamento. Algunos de ellos están en los Salmos, pero están profetizando cosas acerca de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Cosa extraordinaria. La celebración de la Pascua, mis queridos, celebración tradicional cristiana, celebra en todo el mundo, de distintas maneras. Pero esa ya es la Pascua cristiana. Los judíos siguen celebrando su Pascua. Pero nosotros cuando hablamos de Pascua hablamos de esta celebración, de la recordación del sacrificio de Cristo en la cruz y de su resurrección. Sabemos que la resurrección del Señor Jesucristo fue un día domingo. Eso está dicho claramente en el Evangelio. Yo voy a leer el texto. Todos los evangelios, los 4 evangelios le relatan esto de la crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pero con algunos detalles que divergen, no son exactamente iguales. En primer lugar, porque quienes escribieron en base a documentos, en base a lo que fue transmitido oralmente, y no coinciden exactamente. De la misma manera que las crónicas periodísticas tampoco coinciden exactamente. Esto no invalida, de ninguna manera invalida la verosimilitud, digamos, el hecho verdadero o el relato de los hechos verdaderos que sucedieron en esos días. Dice San Juan capítulo 20, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. El Señor Jesucristo fue sepultado un día viernes, a las apuradas, porque ya empezaba el Shabbat. El Shabbat judío empezaba al anochecer del viernes, duraba todo el sábado hasta el amanecer del domingo. Ese era el Shabbat, el sábado, el día en que tenían prohibido hacer muchos trabajos, Es el famoso Shabbat judío. Entonces el Señor Jesucristo fue sepultado apresuradamente. Hubo un hombre que se llamaba José de Arimatea, discípulo secreto del Señor Jesús, un hombre importante que le pide al gobernador Pilato el cuerpo de Jesús, porque si no los cuerpos quedaban colgados ahí del madero en la crucifixión. Le pide el cuerpo, lo envuelve en una túnica y lo sepulta en un sepulcro nuevo, dice. No había otro cuerpo en ese sepulcro. Y ya cae la tarde del viernes y ya comienza el Shabbat. De tal manera que no hubo tiempo para preparar el cuerpo del Señor Jesús conforme a los ritos de los judíos. El cuerpo era lavado, era perfumado, era untado con aceite, era envuelto. No hubo tiempo para eso. Y María Magdalena, por eso va el domingo a la mañana muy temprano para tratar de hacer eso con el cuerpo de Jesús. Ni siquiera cumple el Shabbat de apurada que estaba, porque tendría que haber ido después de que hubiera amanecido, pero no, ella era oscuro, todavía no había amanecido y ya llega
al sepulcro. ¿Quién es esta María Magdalena? Vamos a Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús fue por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Había un grupo de mujeres que seguía al Señor Jesucristo. Estas mujeres habían sido bendecidas, sanadas, liberadas por el ministerio del Señor. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y aquí la nombra a María Magdalena. ¿Qué significa Magdalena? De la región de Magdala. Si fuera en Argentina, una cosa podemos decir María, no sé, María la Mendocina. Esta no, esta era María Magdalena, de la región de Magdala, alrededor del lago de Tiberíades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. Había alrededor del ministerio de Jesús una cantidad de mujeres que lo servían, incluso que ofrendaban. Una cosa interesante, Judas Iscariote, el que lo traicionó, era el que tenía la bolsa con el dinero del cual comían Jesús y los apóstoles. Esas eran ofrendas y muchas de estas mujeres, ya eran mujeres las que ofrendaban, servían a Jesús y ofrendaban. Esta María Magdalena era una de las mujeres que estaba junto a la cruz de Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la madre de Jesús, María. La hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, 3 Marías ahí. Eso de las 3 Marías ha sido tan importante en la historia que hay una constelación que se llama las 3 Marías, que nosotros la podemos ver aquí en el hemisferio sur, no se ve desde el hemisferio norte, pero las 3 Marías son de las pocas constelaciones en la constelación de Orión. Ahí están las 3 Marías, son 3 estrellas que están muy, pero muy separadas unas de otras en realidad. Nosotros le llamamos las 3 Marías. Frente a la cruz de Jesús había 3 Marías. Una, su madre. La otra, mujer de Cleofas, ya vamos a hablar después de Cleofas. O mejor dicho, ¿quién es Cleofas? Es un discípulo de Jesús que ha sido nombrado 2 veces en los evangelios. Pero lo encontramos en un relato precioso que hay después de la resurrección del Señor Jesucristo, donde hay 2 discípulos que van camino a una aldea que se llama Emaús. Y van hablando entre ellos. Esto relata el Evangelio según San Lucas. Uno de ellos es Cleofas, el esposo de esta mujer, de esta María, que está a los pies de Jesús, porque inclusive dice que había otras mujeres que servían y seguían a Jesús que desde lejos estaban mirando la crucifixión. Y María Magdalena es la que primero llega, según el relato de Juan, hasta la tumba con la intención de terminar la preparación del cuerpo de Jesús para la sepultura, que había sido hecho a las disparadas. Estando aún oscuro, llega al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien el Señor Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al sepulcro del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Es la que anuncia a Pedro. Y el otro discípulo, del cual no dice el nombre, es el propio Juan, el que escribe, el apóstol Juan. Muy joven, jovencito el apóstol Juan. Muchos dicen que no era más que un adolescente. Juan, el apóstol, el anciano se llamaría a sí mismo cuando escribe sus cartas.
el que escribió este evangelio, el que escribió el libro del Apocalipsis, el que escribió la Revelación, el que murió de anciano, el único de los apóstoles que murió siendo anciano, murió en su casa. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Los lienzos, esas telas con que atinaron a cubrir el cuerpo del Señor Jesús, que estaba desnudo colgado del madero. Esa era la costumbre. Y bajándose a mirar, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo llegó más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró, no se animó el joven Juan a entrar al sepulcro. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro, vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es como si alguien hubiera preparado esas telas, digamos, y el sudario que cubría la cabeza enrollado y puesto sobre una piedra. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro. Entonces se anima Juan a entrar después de Pedro. Se anima a entrar al sepulcro. Y vio y creyó. ¿Qué creyó? Pero tal vez Juan es el que había recogido algunas cosas que había dicho el Señor Jesucristo, por las cuales había sido crucificado. El Señor Jesucristo dice, yo voy a destruir este templo, pero lo voy a reponer luego de 3 días. Se está refiriendo a sí mismo. Por esas palabras que dijo Jesús fue condenado. Porque por otro lado, cuando es el juicio de Jesús o esa parodia de juicios, se buscaron testigos falsos para acusarlo. ¿Quiénes lo buscaban? Testigos falsos, los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos necesitaban el testimonio de alguna gente para lograr que el gobernador romano lo hiciera matar, porque era el único que tenía autoridad para hacer matar a alguien, no los judíos. Los judíos no podían, pero sí el gobernador romano. Pero necesitaban testigos. Y es muy interesante esto de los testigos, porque esos testigos falsos se encuentran en Mateo capítulo 26, en Marcos capítulo 14, en Lucas capítulo 22, y en Juan. Buscaban testigos falsos, pero se contradecían entre sí. Era un problema para esta gente encontrar testigos falsos que dijeran algo que sirviera para poder condenarlo a Jesús en la cruz. Hasta que llega un momento que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? No encontramos ningún testigo. Entonces es cuando Jesús dice estas palabras, yo soy, eres tú el sí, yo soy. En base a esas palabras que dice que, bueno, no hacía falta para ellos, no hacía falta testigos falsos porque Jesús había hablado en contra de la ley. En fin, todo un juicio todo esto entre los judíos. Porque necesitaban llevarlo ante el gobernador romano con argumentos suficientes como para que Poncio Pilato decretara la muerte de Jesús. Para los romanos Jesús no era ningún delincuente, no era ningún problema para los romanos. Finalmente tanto insisten que Poncio Pilato hace ese famoso acto, se lava las manos, en señal de decir, bueno, hagan ustedes lo que quieran. Yo me libero de esta responsabilidad, hagan ustedes lo que quieran. Y ahí lo llevaron a Jesús para ser crucificado. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Aún no habían entendido.
Después los discípulos, después de Pentecostés y con la unción y con la presencia del Espíritu Santo, comienzan a ver y comienzan a entender y comienzan a interpretar versículos del Antiguo Testamento. Aquel pasaje de Isaías 53 que dice: como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus esquiladores enmudeció y no abrió su boca. Contado fue entre los injustos, pero su generación, ¿quién la conta? Comienzan a tener esos pasajes del Antiguo Testamento, luz y revelación, porque el Espíritu Santo les revela lo que está diciendo el Antiguo Testamento acerca de Jesús. Salmo 22. En los salmos hay muchas palabras proféticas acerca del Señor Jesucristo. Uno de ellos es el Salmo 22. Dice el Salmo 22. Verso 18. Es un grito de angustia y un canto de alabanza, salmo de David. Y David, inspirado por el Espíritu, escribe esto, un grito de angustia, un canto de alabanza. Y dice, en el versículo 17, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto cuando narra el evangelista, cuando narra lo que sucedió con el cuerpo y con la vestidura de Jesús antes de que lo colgaran, se repartieron las vestimentas de Jesús, pero tenía una túnica el Señor Jesús. Y esa túnica no la quisieron partir ni repartir, sino que se la jugaron los soldados romanos, la sortearon para que se cumpla lo que dice la Escritura. Sobre mi ropa echaron suertes. Hay otro salmo que es el Salmo 69. El Salmo 69, que dice lo siguiente. Verso 21. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Esto es profético. El Señor Jesús está allí en la cruz, como narra uno de los evangelios. La crucifixión era una muerte lenta, era una muerte tan atormentadora, tan terrible, que usaban los romanos para ejecutar a los extranjeros, pero ningún ciudadano romano podía ser colgado en la cruz. Estaban exentos por el hecho de ser ciudadano romano. Fíjense lo que significaba. El Señor Jesucristo dice, tengo sed. Entonces un soldado empapa como una esponja, un trapo en vinagre, que es un vino ya echado a perder, y le da y lo pone sobre los labios del Señor Jesús, para que se cumpla esta palabra profética que dice, me dieron a beber, en mi sed me dieron a beber vinagre, como queriendo decir, encima que tengo sed, miren lo que me dan a beber, vinagre. En la crucifixión había un grupo no pequeño de mujeres, muchas de ellas, como dice Marcos y Mateo, había muchas mujeres mirando de lejos. Nosotros recordamos entre los discípulos del Señor Jesús particularmente a los 12, a los apóstoles, de los cuales uno de ellos, Judas Iscariotes, lo traicionó. Pero había una cantidad de mujeres que eran discípulas del Señor Jesús y que tenían ciertos trabajos y seguramente le preparaban comida y seguramente le ofrendaban y lo atendían de muchas maneras. Dice, por ejemplo, Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15.
verso 40. Habla cuando el Señor Jesús está crucificado. Dice: Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Después voy a hablar de esto. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Hasta el centurión romano creyó, impactado por Jesús. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Porque cuando el Señor Jesús entra por última vez a Jerusalén, hace poco que ha resucitado a Lázaro. Y ese hecho de la resurrección de Lázaro había impactado a mucha gente y también había impactado a muchos peregrinos que venían para celebrar la Pascua en Jerusalén, de tal manera que cuando entra el Señor Jesús a Jerusalén por última vez, ya para ser crucificado, como dice la palabra, montado en un burrito, en un pollino, que es un burrito joven, la multitud lo aclama al Señor. Y lo aclaman como un rey. Y muchos de estos que lo aclamaban estaban después en la cruz mirando la crucifixión de Jesús. Y habían unas cuantas mujeres allí. Y ahora es el tiempo en que el Señor Jesús, ya resucitado, se aparece a los apóstoles. Después de ir corriendo al sepulcro Pedro y Juan, ya vueltos al ver que el sepulcro estaba vacío, iban a llevarle la noticia al resto de los apóstoles. Pero María se había quedado allí, llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó a mirar dentro del sepulcro también. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le has puesto. ¿Dónde le han puesto? Ya pensaba que habían robado el cadáver de Jesús. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, porque en esa había un huerto allí, lo que nosotros decíamos una quinta, donde se cultivaban vegetales, ella pensaba que era el quintero, el hortelano. Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose le dijo: Raboni. Ahí lo reconoce Jesús y le dice: Raboni, maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue a dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y después de Jesús se aparece a los discípulos. Hay relatos diversos en los 4 evangelios, pero todos relatan, por supuesto, terminan los evangelios con la resurrección del Señor Jesucristo. Y con los sucesos, luego que Jesús es resucitado, como ese del camino de Emaús, cuando el Jesús se acerca a 2 discípulos, uno de ellos era Cleofas. Y van hablando los discípulos. Y Jesús: ¿de qué están hablando? Y eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado. ¿Qué pasó? Dice Jesús, para que ellos relaten. Y que mi Señor Jesús, que fue profeta y grande, y lo crucificaron, lo condenaron y lo crucificaron. Pero ahora resucitado, no sabemos dónde está. Entonces después Jesús se da a conocer mientras ellos van caminando a Emaús.
Y una de las apariciones más, no digo impactantes, pero significativas de la relación del Señor Jesús con los apóstoles y de la relación del Señor Jesús con los discípulos, de la relación que el Señor Jesús tiene con nosotros. Se pone de manifiesto en este precioso relato de San Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberíades o el mar de Galilea, ¿no? Allí donde había estado tanto tiempo el Señor Jesús, ahí donde pescaban Pedro y Jacobo y Juan y los hijos de Zebedeo y todos estos, ese famoso mar de Galilea. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Volvieron los apóstoles, los pescadores, a su oficio. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. En general se pescaba de noche o no se pescaba. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y van a encontrar. Entonces echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Este es un suceso que había acontecido antes. Se repite ahora, pero ya con Jesús resucitado. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, el mismo Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos, más o menos 80 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, estaba llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y les dijo, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Y les prepara comida. Él que se había manifestado como el pan de vida, el que de mí comiere no volverá a tener hambre jamás. Y como el agua de vida, que dijo, quien beba de mí no volverá a tener sed jamás, les prepara a los discípulos una comida. Quiere compartir con ellos. Va a tener una charla muy interesante con Pedro, aquel que lo negó 3 veces. Y le va a hacer una petición a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó. Pedro se entristeció. Apacienta mis ovejas. Si me amas, había dicho el Señor, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y a Pedro le decía, si me amas, cumplí eso que yo te encargo, apacientas mis ovejas. Así como yo soy pastor, vas a ser también. El apóstol, apacienta mis ovejas. Cuida de mi gente, cuida de los míos. El Señor Jesús manifiesta en estas apariciones a los discípulos, manifiesta toda su gracia dada por Dios el Padre, siendo hombre aún. Ya el Señor Jesucristo no es más hombre, Él asciende a los cielos, ya glorificado, eterno, santo, bendito, pero ya no hombre.
pero va a dejar como hombre, deja la humanidad y comparte con los suyos. Jesús comparte con los suyos. Qué precioso. Comparte una comida. Él les había dicho a los discípulos que él tenía muchas ganas de comer la Pascua con ellos, sabiendo que era la última Pascua que iba a comer. Cuando les dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Y toma también la copa y les dice, beban de ella todos, porque esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, bébanla en memoria de mí. Y últimamente aquí, ya antes de ascender, el Señor Jesús le prepara una comida, un pez y panes. Y comparte con ellos. Porque el Señor Jesucristo lo que quiere es compartir con nosotros lo de Él, lo que Él tiene, lo que es de Cristo. Como dijo uno, hace muchos años atrás un pastor dijo, todo lo que es de Cristo es para aquellos que son de Cristo. Todo lo que es de Cristo es para aquellos que son de Cristo. Y esta es la resurrección del Señor. Los apóstoles cuando predicaban fundamentalmente la resurrección de Cristo. La predicación apostólica era, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, como dijo Pedro la primera vez que habló, y como decía Pablo y como decían todos los apóstoles. Y hablaban acerca de la resurrección del Señor. Hablaban acerca de la resurrección de Cristo vivo. Y cuando viene el día de Pentecostés que llega el Espíritu Santo, les revela a Cristo vivo. Si la Pascua revela la pasión de Cristo, es decir, la pasión, la muerte de Cristo, el sufrimiento de Cristo, el derramamiento de su sangre y todas las cosas, todo lo que se hizo con Él, todas las arbitrariedades desde un juicio absolutamente injusto, con gente mentirosa, con gente pagada para acusarlo, como toda esa basura. Y Cristo tiene que cargar con eso, más cargar con una muerte ignominiosa, porque un tema con la crucifixión es que en la cruz morían los delincuentes. Quiere decir que cuando había alguien en la cruz, bien hecho, lo tenés bien hecho por delincuente. Esa era la reacción de la gente frente a los crucificados. Y esa fue la reacción de mucha gente frente a Jesús. Por eso inclusive alguna gente estaba al pie de la cruz, pero muchos otros estaban lejos. No se dice que los apóstoles estaban al pie de la cruz. Había algunas mujeres, su madre estaba allí, otras mujeres, y otras mujeres por acá. El resto había una gran cantidad de gente observando el espectáculo de la crucifixión. 3 crucificados. El Señor Jesús al medio y otros 2 ladrones a los costados. Y Él sufre todo eso. Y resucita. Y se aparece resucitado. Incluso se aparece con las marcas en sus manos. Con las marcas en sus manos. Le dice a Tomás, le dice, bueno, acá está, mira, todavía tengo las marcas de... Porque la crucifixión consistía en clavar las manos contra un madero y clavar también los pies. Entonces estaba colgado, en fin, era una cosa muy espantosa. Algunos tardaban días en morir. Era una agonía terrible la muerte de crucifixión. Pero Él ya no está ahí, Él ya ha resucitado. Y Él se aparece a los suyos. Y Él restaura a Pedro. Y Él habla con los apóstoles y les dice, yo tengo algo para ustedes, tengo un encargo que hacerles, tengo una comisión que darles. Vayan por todo el mundo, la gracia no se circunscribe al pueblo judío, al pueblo hebreo. No, es para todo el mundo. Qué extraordinario que nosotros somos testimonio vivo de esa palabra profética a todo el mundo. He venido pensando que nosotros estamos en un lugar que para la gente de Palestina remoto, ¿dónde?
Nosotros decimos el fin del mundo. Nosotros estamos en el fin del mundo acá en este hemisferio sur y bien. Me imagino cómo se sentirán los hermanos de Ushuaia, por ejemplo. Están en el fin del mundo. Debe haber algunos creyentes en la Antártida. Fin del mundo. Se cumple esa palabra profética y este evangelio será anunciado a todas las naciones. Extraordinario. El Cristo crucificado. Estuve leyendo algunas de las cosas que ustedes pusieron en el grupo de la iglesia. Frente a la pregunta, ¿y cómo reaccionamos nosotros frente al sacrificio de Cristo? Ustedes pusieron muchas cosas. Yo reacciono con amor, yo reacciono con agradecimiento, yo reacciono con certeza. Sí, porque el sacrificio de Cristo te lleva a reaccionar de esa manera. Lleva a reaccionar de esa manera. Y así estamos. Dentro de algunos años se van a cumplir 2000 años del sacrificio de Cristo en la cruz. Ya se cumplieron 2000 años del nacimiento de Cristo. En el 30, el año 30, el 2030, se van a cumplir 2000 años del sacrificio de Cristo. Se van a cumplir 2000 años del advenimiento del Espíritu Santo. 50 días después de la muerte de Cristo, en el día de Pentecostés. 2000 años. Han pasado civilizaciones, han pasado cosas y ahora estamos, ahí está la fe y la gracia de Cristo. Ahí está la fe y la gracia de Cristo. Por esto yo te animo y animo a los que van a mirar después esto a través de animo a renovar tu fe en el Cristo, crucificado y resucitado, sentado a la diestra de Dios Padre, lleno de gracia, lleno de poder, lleno de gloria, a la diestra de Dios Padre, superior a los ángeles, ahí está. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Señor. Y eso nos hace, mis queridos, y nos invita a renovar la fe, Sí, hay cosas, sí hay problemas. Pero la gracia de Cristo es poderosa, es más poderosa que cualquier otra. Así que yo les deseo, ya lo hizo pero los deseo a todos ustedes y a todos los que van a escuchar esta prédica. No solamente una feliz Pascua, sino que la fe y la gracia del Señor Jesucristo se renueven en tu vida con todo poder para gloria de Dios Padre. Amén. Que así sea. Amén. 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 Para Él.